Soy Rumel Andrade, soy médico y psiquiatra de la Universidad de Antioquia y trabajo en el Comité de Rehabilitación. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre la asociación entre dolor, depresión y ansiedad, que es realmente muy frecuente. Y precisamente en el Comité de Rehabilitación de Antioquia, yo trabajo, como dijo el doctor, con algunos programas puntuales, pero muchas veces estoy apoyando sobre todo en los programas de dolor crónico y otro programa que se llama AVE de adultos, que por lo general uno tiende a ver que una de las quejas principales de estos pacientes es dolor, pero que ese dolor tiene que ver con su estado emocional o con su estado afectivo en gran cantidad de veces. Entonces, para empezar a hablar un poco sobre dolor y relacionarlo con el tema de las emociones y puntualmente con algunas enfermedades mentales, es importante recordar que el dolor es una experiencia que integra varios factores. Hay factores cognitivos, es decir, factores que tienen que ver con el pensamiento, hay factores afectivos, hay factores conductuales que tienen que ver con el comportamiento y están asociados a una neurobiología muy extensa realmente que haría que, según algunas teorías, habría relación entre dolor y otras condiciones de salud, incluyendo depresión y ansiedad. Una de las definiciones que se ha utilizado habla de que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociado con daños de tejidos que pueden ser daños reales o daños potenciales. Eso es muy importante. Y que están descritos en términos de tal daño. Esa es una definición de la Asociación Internacional de Estudio del Dolor que se habló en el 2007 y eso nos da como una luz de que el dolor puede ser experimentado en la ausencia de daño de tejidos y por ende, si se trata muchas veces de una, pues muchas veces no, realmente se trata de una experiencia subjetiva en general. Y esa subjetividad la hace difícil de evaluar en población con algunas enfermedades, sobre todo población con enfermedades terminales, como por ejemplo algunas neoplasias, o pacientes con algún tipo de compromiso cognitivo, como ocurre, por ejemplo, con pacientes con discapacidad intelectual o con trastornos neurocognitivos mayores, lo que antes llamábamos demencias. Algunos factores que pueden influir en estas evaluaciones son precisamente las enfermedades que padecen los pacientes. Los trastornos mentales también son difíciles a veces de identificar algunos tipos de dolor. De hecho, una de las situaciones con las que nos encontramos los psiquiatras muchas veces es que, por ejemplo, los pacientes no pueden manifestar el dolor y además ocurre que cuando van y consultan por dolor otro tipo de médicos, digamos que muchas veces por su diagnóstico de enfermedad mental, puede que el dolor sea subestimado. Otro factor importantísimo son los rasgos de personalidad, los rasgos no necesariamente como trastornos, sino la forma de afrontar algunas experiencias durante la vida y el significado que se le da a ese dolor basado en las creencias personales que tiene cada persona y que tiene una influencia importante sobre todo en el reforzamiento de la persistencia del dolor, que ya ahorita lo vamos a hablar como con un poquito más de detenimiento. Si estoy hablando muy rápido, me dicen que eso suele suceder y puede suceder, entonces les pido que me avisen y si no entienden algo, pues también me van contando o van anotando las preguntas. En cuanto a la epidemiología, pues todos sabemos que el dolor es uno de los motivos de consulta principales en diferentes tipos de servicios de salud y especialidades médicas y se habla de que la prevalencia del dolor persistente mayor a 3 meses podría alcanzar hasta una prevalencia del 19% de adultos en Estados Unidos, según un estudio del 2014, lo cual realmente es muy alto. La prevalencia es mayor en algunas poblaciones, se habla que puede ser mayor en población femenina en las edades entre 60 y 69 años, al igual que si hay obesidad o sobrepeso en la persona que lo padece, en la hospitalización, que el paciente haya tenido una hospitalización en el año anterior al diagnóstico del trastorno de dolor crónico o la enfermedad como tal, y las personas que califican peor su estado de salud también tienen mayor posibilidad de que el dolor se cronifique. Es importante tomar en cuenta también, y todos lo vemos, que los pacientes con dolor crónico utilizan 2 veces más los servicios de salud comparándolos con la población general. Y hay algunos reportes que, por ejemplo, en el año 2010, los costos en salud que fueron secundarios a dolor estuvieron entre 560 y 635 billones de dólares, lo cual es demasiada plata. Es importante tomar en cuenta pues, que no todo el dolor pues, siempre va a ser dolor crónico y que el dolor agudo también tiene como sus características propias a nivel emocional. Entonces, el dolor agudo normalmente lo encontramos como resultado de algún tipo de trauma, puede ser trauma por lesión o un trauma quirúrgico
o por la exacerbación de enfermedades crónicas. En general sabemos que el tratamiento en este momento se enfoca en controlar inflamación, en prevenir la destrucción de los tejidos. Si se puede reparar el daño, se intenta reparar, y se hace mucho énfasis en el alivio del dolor en ese momento. Y aunque la analgesia precisamente podría ser, pues, obviamente muy beneficiosa, hay otros síntomas que sí pueden predecir como un peor pronóstico frente a la respuesta analgésica, como son, por ejemplo, la aparición de insomnio y la aparición de ansiedad, que se deben manejar de forma independiente. De hecho, hay algunos reportes que dicen que la privación del sueño y los síntomas ansiosos intensifican el dolor y llevan muchas veces a más pedidos de medicación y de analgesia. Entonces, aliviar esos síntomas podría reducir estos requerimientos de medicación para esta población. En cuanto al dolor agudo de la consulta psiquiátrica, muchas veces se solicita nuestra ayuda cuando un paciente empieza a requerir, por ejemplo, más analgesia de lo que espera el médico tratante, o si el paciente tiene un antecedente de trastorno por uso de sustancias. Por eso voy a hablar un poquito sobre ese tema también, porque pienso que es fundamental que ustedes tengan como alguna idea de lo que puede ocurrir con esta población. Es importante tomar en cuenta también que si hay una adicción activa o reciente a opioides, y aquellos que vienen en tratamiento con este tipo de medicamentos, pues está el fenómeno de tolerancia propio del medicamento que se puede presentar, y los pacientes que ya han tenido una adicción previa pueden requerir de entrada dosis más altas para la analgesia con ese tipo de medicamentos. Eso hay que tomarlo en cuenta porque no necesariamente significa que el paciente esté teniendo una conducta adictiva frente a la utilización de opioides, sino que muchas veces estos receptores opioides no funcionan de la misma forma que un paciente que no haya tomado ese tipo de medicamentos. Hay reportes que incluso se pueden llegar a necesitar dosis hasta 50% más altas que aquellos que no lo han tomado, y es importante pues como tomar en cuenta esto en esa población. Y mi recomendación, pues, en general es que a pesar de que hay que monitorizar lógicamente el uso de opioides, de hecho ahorita les voy a compartir algunas herramientas útiles, el manejo del dolor sigue siendo prioridad. Hay datos que muestran que es más frecuente que haya dosis insuficientes de los opioides en esta población que un uso recreativo del medicamento. En cuanto a las comorbilidades psiquiátricas, ya empezando a entrar un poco más como en el tema de psiquiatría, las comorbilidades psiquiátricas más frecuentes asociadas al dolor están estas condiciones principalmente. Están los síntomas somáticos relacionados al dolor, están los trastornos por uso de sustancias, pueden haber alteraciones del sueño también en esta población, y ya finalmente vamos a empezar a hablar pues, de depresión y ansiedad, que es lo más frecuente, lo más prevalente en esta población, y que finalmente es de lo que trata un poco más esta conferencia. En cuanto a los síntomas somáticos relacionados al dolor, ocurren cuando una causa médica para el dolor no se identifica. Entonces, es ahí donde los clínicos empiezan a buscar otro tipo de razones para la aparición de ese dolor, que pueden ser habitualmente causas psicológicas. Es importante tomar en cuenta que cuando el dolor es la queja principal, inclusive cuando el dolor es una queja principal de motivo de consulta, hay factores psicológicos que sí hacen que la persona pueda percibir esta experiencia de una forma distinta. Es también fundamental tomar en cuenta que los pacientes con dolor crónico y con múltiples quejas somáticas son más vulnerables a consecuencias iatrogénicas de los tratamientos farmacológicos, y uno tiende a ver que muchas veces estos pacientes se les da como una prescripción de otro medicamento diferente y se quejan muchas veces más de la presencia de síntomas secundarios como los efectos adversos de la medicación. En cuanto a la aparición del dolor en las clasificaciones diagnósticas de psiquiatría, realmente ha sido como un proceso muy variable a través del tiempo. En la primera clasificación que apareció fue en el DSM-2, que fue en 1968, o sea, hace muchísimos años, y se llamaba el dolor de etiología psicológica, y hacía parte de una clasificación que eran los trastornos psicológicos. Entonces, digamos que fue la primera vez que el dolor apareció como una experiencia relacionada con la psiquis del ser humano. En la DSM-3 se introdujo en el trastorno de dolor psicógeno, que en el DSM-3 revisado ya en 1980 se le llamó trastorno de dolor somatomorfo, que se va apareciendo en cuanto al nombre un poco más a lo que se vino hablando posteriormente. Ya hacia el 2002, en el DSM-4 revisado, se habló del trastorno por dolor,
y ya requería una disfuncionalidad importante. Y eso cambia realmente la información que hay, sobre todo epidemiológica, comparándolo con los datos previos que habían, ya que antes la disfuncionalidad no era como un criterio principal para las clasificaciones diagnósticas sobre dolor. Ya nuestra última clasificación, que es la del DSM-5 que apareció en el 2013, se eliminó el diagnóstico de trastorno por dolor y se agregó una nueva categoría diagnóstica que se llaman síntomas somáticos y trastornos relacionados. Aquí se introdujo pues el prototipo de trastorno por síntomas somáticos, que si bien difiere en algunas cosas con su equivalente con el DSM-4, también ha sido un poco controversial. Una de las diferencias que tiene con el equivalente en la versión del DSM-4 es que ya no se necesita como que las quejas tengan o no tengan una explicación médica, porque era un énfasis que se le hacía en la clasificación del 2002, y eso hacía que muchas veces se le tuviera como una especie de connotación negativa en el paciente y en los clínicos que atendían a esa población, porque era casi como si el paciente estuviera... como si no se le creyera, digamos así, los síntomas al paciente, o si el paciente los estuviera elaborando de una forma voluntaria, lo cual es algo completamente distinto. Otra cosa importante a tomar en cuenta es que muchos de los estudios que hay sobre estos diagnósticos tienen información a partir del DSM-4 para atrás, el DSM-4 revisado para atrás. Entonces, realmente lo que hay en el 2013 en adelante, que es el DSM-5, no son muchos datos y son poco contundentes en cuanto a las características de los estudios que hay. En cuanto a los síntomas somáticos relacionados al dolor, hay que tomar en cuenta también que su prevalencia depende de los criterios diagnósticos. Entonces, por eso les traía también un poco las clasificaciones, porque en el DSM-3 revisado, por ejemplo, se estimaba una prevalencia de vida del 34%, que es muy alto, y a los 6 meses del 17% en la población general. Ya cuando se le metió el criterio de disfuncionalidad, que es fundamental para la mayoría de enfermedades mentales, entonces se redujo la prevalencia de vida a un 12%, y a los 6 meses a un 5%, siendo mayor la aparición en mujeres en una razón de 2 a 1. Otra cosa importante a tomar en cuenta es que el diagnóstico conlleva como una dualidad sobre dominios físicos versus psicológicos de la enfermedad, lo cual hace pensar como si, por decirlo de cierta manera, la mente y el cuerpo estuvieran separados, y eso no permite también que el tratamiento sea integral en gran parte de esta población y se pueda basar no solamente en los síntomas psiquiátricos o en los síntomas físicos, sino que se pueda trabajar en conjunto. Es importante también tomar en cuenta que eso lo vemos, no solamente traje como el modelo de síntomas somáticos relacionados al dolor, pero realmente eso es algo que aplica para todos los síntomas dolorosos y sobre todo para lo que llamamos pues como un dolor emocional. Y es que los estudios de neuroimágenes muestran disminución en la densidad de la corteza prefrontal, disminución en el cíngulo y disminución en la ínsula. Y eso hace que el dolor también adquiera como una representación emocional. Eso también es muy curioso porque, por ejemplo, la corteza prefrontal, recordemos que cumple diferentes funciones, incluyendo todo lo que tiene que ver con atención, función ejecutiva, control de impulsos y algunas enfermedades caracterizadas o algunos síndromes caracterizados por dolor crónico, como por ejemplo en fibromialgia, sabemos que hay algunas alteraciones cognitivas asociadas y tendrían razón de ser, pues sería plausible realmente que hubiera compromiso de estas áreas cerebrales. Es importante también tomar en cuenta que estas áreas cerebrales son conocidas por modular subjetivamente la experiencia del dolor y cada vez se habla más de la implicación de estas áreas en el dolor en general, no solamente en los síntomas somáticos relacionados al dolor, pero lo traje porque es, digamos, uno de los modelos con los que se ha trabajado. Y recordemos también que en el tallo cerebral hay algunas estructuras que también tienen relación con el dolor. Es importante con este diagnóstico, el de síntomas somáticos relacionados al dolor, que él es independiente de la etiología del dolor, la calidad de vida se disminuye muchas veces y eso hace, por ejemplo, que en esta población, a pesar de que no se encuentra como una causa orgánica identificable, la calidad de vida de esta población está muy comprometida. Y los pacientes con ese diagnóstico tienen una tendencia a pensar de manera catastrófica mucho más que quienes no lo tienen, y eso es un factor psicológico fundamental, y ahorita lo vamos a hablar un poco más, para que el dolor, sobre todo para que el dolor agudo se tienda a cronificar. Muchos de estos creen, pues es como la característica de este diagnóstico, que su causa, que la causa o la etiología de su dolor
es una enfermedad médica misteriosa y que la gente realmente, pues los médicos y los personal de salud no ha sido capaz de identificarlo, y hay unos sentimientos de pérdida de control. Y también muchas veces una de las quejas que tienen estos pacientes es que los médicos podrían considerar que el dolor que ellos tienen es imaginario. Entonces es importante trabajar como con esta cognición que nosotros mismos podemos tener como tratantes, en que realmente el paciente se está haciendo el que tiene el dolor o se está haciendo el enfermo por cualquier motivo, porque finalmente recordemos que hay una diferencia entre somatización, entre síntomas somáticos relacionados al dolor, con otros diagnósticos como son la simulación, que ahí sí es claro que el paciente está simulando unos síntomas con el objetivo de tener una ganancia secundaria. Y es importante tomar en cuenta también que los síntomas somáticos relacionados al dolor se asocian por sí solos con ansiedad y depresión. Quiero hablar un poco también sobre el trastorno por uso de sustancias y la relación con dolor. La prevalencia de la dependencia a sustancias o adicciones en dolor crónico se ha estimado desde prevalencias del 3% hasta otras muy altas del 48%. Obviamente dependen de la población evaluada y eso cambia esos registros. Pero es importante que ustedes tengan en cuenta que al hablar de trastorno por uso de sustancias debe haber, primero, en este caso puntual, porque estamos hablando de analgésicos, una pérdida de control sobre los analgésicos. Dos, una preocupación excesiva para obtener esta medicación y que sea el paciente esté siendo recetado con una analgesia adecuada. Y tercero, estar pendientes pues, de las consecuencias adversas relacionadas con el uso de la medicación y con la obtención de esta medicación como tal. Es importante también tomar en cuenta que la disponibilidad de opioides ha ido aumentando exponencialmente en los últimos 25 años. Se habla, por ejemplo, que el número de prescripciones anualmente han ido aumentando de 76 millones en 1991 a 2017 millones en 2013. Y este aumento significativo, pues obviamente también conlleva un mayor abuso de opioides como consecuencia. Sobre todo se ha hablado que ha aumentado el abuso de heroína en los últimos años y también de algunos analgésicos comunes con fines recreativos. En cuanto al tema de la adicción real versus algo que se conoce como pseudoadicción, les cuento que hay algunos autores que proponen que la mala adherencia a la medicación puede muchas veces confundirse con adicción, y más en población que tiene analgesia insuficiente y empiezan a generar como una especie de dependencia terapéutica. Es importante tomar en cuenta también que en el contexto de dolor puede que haya temor y que esto sea natural, y que si los pacientes empiezan a presentar síntomas de abstinencia porque no hay suficiente dosis de la medicación o el paciente no puede obtener el medicamento a tiempo, como sucede muchas veces por dificultades con nuestras EPS, puede llegar a suceder que el paciente tenga conductas que se asemejan un poco como con una adicción. Entonces, algo que proponen algunos autores es que la diferencia entre esta adicción real y una pseudoadicción se basa en la respuesta a la analgesia adecuada. En teoría, si uno le da al paciente la cantidad suficiente de analgesia, debe haber una mejoría. En cambio, el paciente que tiene una adicción real va a tener una persistencia de la disfuncionalidad asociada al tener que estar buscando todo el tiempo el analgésico en este caso. Es importante, de todas formas, que el juicio clínico es fundamental y no es simplemente como ir chequeando pues como criterio solamente, sino fijarse qué sucede alrededor de este paciente, cómo o qué ocurre cuando logramos ajustar, por ejemplo, las dosis analgésicas, y así estar un poco más alertas. De hecho, hay que tomar en cuenta que la no adherencia o el mal uso de las medicaciones prescritas muchas veces se ha asociado con estrés emocional, con discapacidad, con una percepción del paciente de necesitar medicamentos y una preocupación del paciente sobre la adicción como tal, porque hay muchos pacientes, de hecho, que se preocupan por no volverse adictos a este tipo de medicamentos, pero también está el escrutinio de la medicación en exceso por los otros. Están como pendientes la familia, los acudientes, los tratantes, de que el paciente no se vaya a pues como a sobremedicar o hacerlo de una forma inadecuada. Otra cosa importante o otro dato que se ha hablado es que los primeros 5 años desde la aparición del dolor crónico es donde hay mayor riesgo de desarrollar nuevos trastornos por uso de sustancias, y más si hay algún antecedente de adicciones o alguna enfermedad mental de base. Les cuento que también hay ayudas que nos pueden, pues digamos, ser
útiles al momento de evaluar esa población. Hay algunas escalas que sirven, yo las traje, si tienen ahorita las comparto en el chat para que ustedes las tengan, no son tan difíciles realmente de llevar, pues como a diligenciar. Las tengo en inglés, si alguien las tiene en español de pronto no las puedo compartir, pero la cuestión es que eso realmente no les va a quitar mucho tiempo. Hay una que se llama el Screener and Opioid Assessment for Patients with Pain, hay otro que se llama la Opioid Risk Tool y otra que se llama la Current Opioid Misuse Measure, que las tres están disponibles, son gratis, están en internet. Si quieren ahorita se las comparto para que las puedan tener también y se pueden llevar a cabo en una consulta fácilmente. De hecho, los psiquiatras muchas veces utilizamos perdón, escalas como una forma de apoyar nuestros diagnósticos y la gravedad de algunas enfermedades y realmente eso nos quita mucho tiempo. Es importante también tomar en cuenta que en las personas con trastorno por uso de sustancias, pues lógicamente tienen un mayor riesgo de dolor crónico de dependencia, sobre todo opioides, pero también tienen un mayor riesgo de estigmatización y de subtratamiento. Y era lo que les decía ahorita. Si ingresa un paciente por dolor, por cualquier motivo, tuvo un accidente de tránsito y es una persona con consumo de sustancias, polifármaco dependiente, uno ve que de entrada y tiene razón de ser, pues uno logra validar al médico de urgencias, sea un poco más precavido con la medicación, pero algunos pueden llegar realmente a ser incluso subtratados por ese temor a no causar daño o a empeorar la adicción o que el paciente vaya a utilizarlo de una forma inadecuada. Es importante también integrar ambos tratamientos, el tratamiento de la adicción y del dolor para tener unos mejores resultados. Y a veces es muy curioso porque el antecedente de trastorno de sustancias no aparece en la historia clínica. El paciente está hospitalizado o llega a urgencias y al principio no aparece el diagnóstico o el antecedente hasta que uno nota que el paciente está requiriendo cada vez más dosis de analgesia. Por eso es importante primero indagar por ese tipo de antecedentes directamente, porque a veces sucede con los antecedentes de salud mental, sobre todo, que en otros tipos de consultas puede que no se pregunte como muy someramente, como muy superficialmente, y por ejemplo el uso de sustancias a veces se pregunta también de una forma muy general, es como si fuma, bebe y preguntan algo sobre sustancias o incluso en algunos casos no se pregunta porque pues lógicamente no es el motivo de consulta en el momento. En cuanto a los trastornos del sueño, pues hay una amplia evidencia que sugiere que el dolor y el sueño se relacionan, pero la asociación entre ambos es realmente compleja, están recíprocamente relacionados, eso es clarísimo. Hay algunos modelos que hablan, por ejemplo, que el tema del sueño, cuando hay una alteración en el sueño, esto influye mucho más en el dolor que si yo tengo un mal día con el dolor, no voy a poder dormir bien. Entonces, definitivamente, garantizar una buena calidad del sueño en esta población es fundamental para también tener un poco más de control sobre el dolor. Ya hablando directamente sobre depresión y ansiedad, entonces hay como una clasificación general que habla que la depresión, la ansiedad, el trastorno afectivo bipolar hacen parte de los trastornos afectivos y que tienen en común manifestaciones tanto depresivas como ansiosas. Obviamente cada uno tiene ciertas particularidades. Otra característica que tienen en común es la respuesta al uso de antidepresivos, que también son útiles en dolor, que ahorita lo vamos a hablar un poco mejor, y muchos de estos se asocian a manifestaciones dolorosas. Curiosamente, hasta incluso hay reportes de que el trastorno afectivo bipolar también puede tener síntomas dolorosos que casi nunca lo tomamos en cuenta, pues como para este tema, pero también podría tener relación. Y se sabe que más del 50% de los pacientes con depresión reportan síntomas somáticos, y eso es cierto, y el 60% de ellos consultan por dolor en algún momento. Es importante también tomar en cuenta que cuando el paciente consulta por síntomas físicos, es mucho más difícil reconocer la ansiedad y la depresión, porque pues es lo primero que uno va a buscar, lógicamente, el manejo del dolor, el manejo de los síntomas físicos o la etiología de los síntomas físicos, y tiene lógica. Sin embargo, si hay mayores quejas por dolor, también muchas veces esto se ha asociado a mayor gravedad de la depresión. Y también hay que tomar en cuenta que la mayor intensidad del dolor también se ha asociado a peor respuesta al tratamiento de la depresión. Hay algunas entidades o algunos síndromes dolorosos que tienen una clara asociación con depresión y ansiedad. La fibromialgia es uno de ellos. Y se habla, por ejemplo, que en la fibromialgia hay mayor posibilidad de tener enfermedades mentales, principalmente depresión y ansiedad, con un riesgo aumentado hasta en 2 veces. Eh, Algo que les traje, eso me llamó mucho la atención porque lo hice pues como un psiquiatra que es de acá de Colombia y que trabaja mucho con el tema de dolor y con el tema
pues como de síndromes dolorosos asociados a depresión y ansiedad, y él decía que es cierto que los sistemas nosológicos en psiquiatría no incluyen el dolor crónico entre las manifestaciones de la depresión o lo hacen de manera poco relevante y las quejas de depresión son marginales en la lista de síntomas de dolor crónico también. Y es cierto, cuando uno ve realmente, por ejemplo, los síntomas que se pueden presentar en depresión, realmente cuando uno coge los criterios del DSM-5, el dolor no aparece por ningún lado, en ningún lado aparece. Y si uno mira, por ejemplo, algunos síntomas que se presentan, digamos, en fibromialgia, la depresión, la ansiedad pueden estar presentes, pero no es uno de los síntomas cardinales de la enfermedad tampoco. Sin embargo, cada vez más vemos que hay una asociación entre ambas entidades. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta es que, de hecho, yo estaba pensando cuando hice esta conferencia, que cuando yo estaba estudiando medicina en la Universidad de Antioquia, uno de los temas que hablábamos precisamente era la asociación entre dolor y depresión. Y es como un subtipo, digamos así, de depresión, es una forma de presentarse de la depresión. La depresión no es solo tristeza, la depresión también es anedonia. La depresión en adolescentes puede ser irritabilidad y la depresión también puede ser un síndrome doloroso crónico que por debajo está ahí presente la depresión y que no la notamos porque digamos que el dolor es la punta del iceberg y todo lo demás está debajo. Es clarísimo entonces, como les decía, que la relación entre dolor y depresión es íntima y es bidireccional y los síntomas físicos son comunes en pacientes con trastorno depresivo mayor, hasta el 60% lo reportan. Hay un estudio muy interesante que es un poquito viejito, pero es interesante porque se llevó a cabo en 14 países en los 5 continentes y se encontraron un rango entre 45 y 95%, pero pues como en general una prevalencia del 69% de síntomas somáticos en pacientes que han sido diagnosticados con depresión. Y de esos síntomas somáticos, el dolor era el más frecuente. Y es claro también, se ha dicho varias veces, que la depresión aumenta 4 veces el riesgo de presentar síntomas y cuadros dolorosos. Es importante tomar en cuenta también que en clínica de dolor pues hay reporte de 1/3 a más de la mitad de los pacientes que tienen concomitante un episodio depresivo mayor. Y también es importante tomar en cuenta que cuando el paciente tiene el dolor crónico y aparece una depresión asociada, hay mayor intensidad y persistencia del dolor, pero también, no lo he mencionado antes, pero también hay un mayor abandono del tratamiento, o sea, están peor, pero abandonan más el tratamiento y hay más disfuncionalidad secundaria de los síntomas somáticos. Les voy a decir, al lado de mi casa están haciendo un edificio porque hoy hay mucha bulla. No crean que está pasando nada extraño en mi casa, que es al lado. Otra cosa importante es que la depresión es un predictor de discapacidad, incluso más que la intensidad y la duración del dolor. Uno tiende a ver que cuando uno mira el pronóstico de esa población con dolor crónico, si está la depresión, les va como, en general, les va peor. Lo otro que es importante tomar en cuenta es que la mayoría de condiciones dolorosas crónicas tienen un riesgo suicida inherente también. ¿Por qué? Porque se asocia muchas veces a desesperanza, que es uno de los factores cognitivos más relacionados con suicidio, incluso con suicidio consumado. Entonces, esto también hay que preguntarlo directamente. Eso es otro tema que a veces se pasa por alto en las consultas de servicios médicos no psiquiátricos, y es indagar directamente en un paciente que tiene depresión por ideación suicida o en cualquier otra enfermedad mental por ideación suicida, si ven que el riesgo está latente, pero en depresión sí es recomendable prácticamente siempre. Hay que tomar en cuenta también que hay otras variables psicosociales que pueden jugar un rol, pero cuando uno ve la ideación suicida, la conducta suicida en pacientes con dolor crónico, la depresión sí tiende a estar presente en la mayoría de estos casos. En un estudio que se publicó en la Revista Colombiana de Psiquiatría, por ejemplo, mostraban la asociación con algunos síndromes dolorosos crónicos y comorbilidad con depresión y ansiedad. Por ejemplo, miren que en fibromialgia hay varios reportes que asocian tanto con depresión como ansiedad, con diferentes características y con diferentes niveles de gravedad. Lo mismo sucede en dolor neuropático, en dolor lumbar crónico, en migraña, en síntomas dolorosos persistentes y en algún síntoma doloroso físico también. Entonces miren que las proporciones realmente llegan a ser muy altas, pueden ser incluso en algunos reportes del 93.5%, digamos que la más baja tiende aquí a aparecer el 13% y sigue siendo alta en mi opinión. Otra cosa importante para tomar en cuenta, y ustedes se preguntarán, pues, ¿qué relación podría tener el dolor crónico con la depresión como tal?
y se ha tratado como de crear hipótesis para explicar qué relación puede tener una con la otra, y lo mismo ha ocurrido en ansiedad. Les voy a explicar un poco porque eso funciona para los dos, y ahorita en ansiedad les voy a explicar algo que también se ha hablado. Entonces, se habla que hay una posibilidad de que parta todo a partir de una alteración en el eje hipófisis hipotálamo adrenal, y eso altera pues los receptores de glucocorticoides centrales y altera también las funciones autonómicas como tal. Muchas veces eso tiene relación pues como con inmunosupresión o con alguna alteración en el sistema inmune, y eso va cambiando la señalización de neurotransmisores y hace que las citoquinas también empiecen a actuar de una forma diferente. Entonces, las citoquinas proinflamatorias empiezan a aumentarse, eso altera el soporte neurotrófico. Hay muchas, por ejemplo, hay mucha información, sobre todo reciente, que habla que podría el dolor crónico y el cambio cerebral que hay, el dolor crónico podría tener que ver con células de sostén a nivel cerebral, como son las células, pues como las neuronas, y la glía también podría tener mucha relación. Esto baja la neuroplasticidad, esto baja la posibilidad de hacer dendritogénesis, sinaptogénesis y neurogénesis. Empieza entonces a notarse ya el cambio como un poco más macro, con atrofia en las estructuras del sistema nervioso central. Principalmente se ha relacionado con alteraciones en el hipocampo, en la corteza anterior del cíngulo, en la corteza prefrontal, en el área específicamente dorsolateral y orbitofrontal. La ventromedial parece que no la toca tanto, y hay alteración en algunos circuitos de amígdala y de corteza anterior del cíngulo, que recordemos también que tienen que ver muchas veces con la respuesta a recompensas. Y por eso, por ejemplo, tienen que ver también en muchos casos con adicciones, y como con la sensación desagradable del dolor propiamente. Está el hipocampo y el hipotálamo también comprometidos, y también circuitos corticoestriados. Eso hace finalmente que se produzca algo que se llama un fenómeno de Kindling o de neurosensibilización, y también aparece el fenómeno de sensibilización central al dolor. Recordemos que ese Kindling funciona, pues es algo que se ha trabajado mucho, sobre todo en trastornos afectivos, no solamente en depresión, sino también en ansiedad y en trastorno bipolar. Y eso hace, por ejemplo, que los pacientes muchas veces requieran como un evento muy importante, un evento vital muy importante la primera vez que presentan un episodio depresivo o un episodio de manía o con la aparición de la ansiedad, pero que en episodios posteriores no se necesite como tener un estresor tan grande. Ya con cosas más chiquitas se empieza a encontrar pues como esta aparición de síntomas afectivos, y pareciera como si en dolor crónico también podría ocurrir eso. La primera vez puede que se necesite una anoxia importante para la aparición del dolor, pero posteriormente estímulos menos importantes, digámoslo así, pueden generar aparición de síntomas dolorosos. Entonces, se ha hablado que pueden haber, entonces, de acuerdo a este modelo, 4 situaciones que se relacionan con todo esto, y que predisponen a que esta cadena se desarrolle. La primera tiene que ver con la genética. Hay algunos genes que se han implicado más, de eso los voy a mencionar. Lo segundo tiene que ver, como les decía, con ese estado de alteración en el sistema inmune. Lo tercero es que para que empiecen a aparecer estos fenómenos se necesita, sobre todo en los trastornos afectivos, algún tipo de estrés psicosocial. Sin embargo, muchas veces, no sé si lo han notado, pero por lo menos lo que yo veo en la práctica en el comité de rehabilitación, es que el estrés psicosocial también influye sobre la aparición de nuevos síntomas dolorosos en pacientes con dolor, con un síndrome doloroso crónico, y enfermedades generales que también pueden hacer la aparición de toda esta cadena. En cuanto a los genes implicados, se han hablado de muchos. Algunos tienen que ver con serotonina, varios tienen que ver con serotonina, algunos tienen que ver directamente con inflamación, con cadena inflamatoria, con genes de citoquinas, por ejemplo. Algunos tienen que ver con receptores, como son receptores de opioide, de glutamato. Algunos tienen que ver con el factor neurotrófico derivado del cerebro también. Algunos tienen que ver con dopamina, y otros tienen que ver con la enzima catecolo-metiltransferasa. Entonces, realmente no hay como una sola teoría genética. De hecho, y casi que en psiquiatría no tenemos como un gen que produzca, un solo gen produzca una enfermedad mental, sino que son enfermedades que se proponen que son más poligénicas, y es posible que también tenga algo de relación con dolor crónico de esa forma. En cuanto a los trastornos de ansiedad y estrés postraumático, traigo el estrés postraumático aparte, porque recordemos que en la clasificación del DSM-5, el trastorno obsesivo compulsivo y el estrés postraumático y los trastornos de estrés salen de los trastornos de ansiedad y tienen una categoría independiente. Entonces, hay que tomar en cuenta que los síntomas ansiosos están presentes en casi la mitad de los pacientes con dolor crónico.
Hasta el 30% de estos pacientes cumplen criterios para un trastorno de ansiedad, que puede ser ansiedad generalizada, trastorno de pánico, agorafobia o el trastorno de estrés postraumático, y este último se reconoce cada vez más como una condición comórbida con consecuencias importantes para enfermedades médicas, incluyendo dolor crónico. Incluso recordemos que, digamos, la definición de estrés postraumático nos habla también de que la persona debe estar o alguien cercano debe estar en una situación que ponga en riesgo su vida. Y muchas veces, por ejemplo, las enfermedades médicas generales cercanas a la muerte pueden ser como un motivo de aparición de estrés postraumático. Y este diagnóstico tiene una asociación fuerte e independiente con dolor, con discapacidad, con alteraciones psicológicas y con problemas en la calidad de vida también. Los síntomas y los trastornos ansiosos están asociados con muchas preocupaciones somáticas y síntomas físicos de manera como inherente al diagnóstico. Por ejemplo, eso lo vemos mucho en el trastorno de pánico. Casi 2/3 de personas con trastorno de pánico pues van a reportar al menos un síntoma físico concomitante posterior a los episodios de pánico. Y si es dolor, se asocia muchas veces con mayores niveles de ansiedad, con más frecuencia del dolor propiamente, y con alteraciones cognitivas asociadas al pánico también. Otra cosa a tomar en cuenta es que los pacientes con dolor y ansiedad comórbida tienen peores desenlaces que los pacientes con dolor, pero sin esta enfermedad mental. Otro tema que hay que tomar en cuenta es el miedo y la catastrofización. Yo les hablaba ahorita de la catastrofización como un factor independiente para predecir un peor pronóstico en personas con síndrome doloroso crónico, y es real. Entonces uno encuentra, por ejemplo, con el miedo que se puede presentar en diferentes ámbitos. Puede haber miedo al dolor, puede haber miedo al movimiento, puede haber miedo a volverse a lesionar y a otras consecuencias negativas que llevan a que eviten las actividades, y eso promueve el inicio del mantenimiento de la discapacidad secundaria al dolor crónico. Entonces, esa restricción de las actividades también generan cambios físicos, como por ejemplo ganancia de peso, atrofia muscular y deterioro funcional en esta población. Y a su vez, al no hacer nada de los procesos pues como de reincorporación a su vida cotidiana, también se aumenta la sensación de que la autoeficacia no es buena. También empiezan como a coger más fuerza las interpretaciones catastróficas y las expectativas aumentadas de que va a fallar, a pesar de que ya luego se empiezan a intentar comprometer, por ejemplo, con los procesos de rehabilitación. Entonces, si se fijan, es como un círculo vicioso en el que el paciente parte del temor, no hace lo que tiene que hacer para poderse reintegrar nuevamente, y al intentarlo hacerlo por llevar tanto tiempo inactivo, hay mayor posibilidad de que fracase en el intento, y eso también alimenta la sensación del miedo y es como una cadena. Es importante tomar en cuenta que les quería mencionar también que el miedo es una emoción natural que se presenta sobre todo frente a momentos de incertidumbre y frente a amenazas. Y para el paciente muchas veces esta volver a reintegrarse pues puede ser una amenaza porque tiene todos los temores que ya mencioné previamente. Acá, sí. Entonces hay un modelo que me parece interesante, que lo quería traer, que fue un modelo de evitación miedo de dolor muscular que se utilizó tomando en cuenta pacientes con dolor lumbar, y ese modelo incorpora, y es algo que yo quiero como que tengan en cuenta, varios aspectos. Lo primero es la severidad del dolor, qué tan grave es el dolor. Lo segundo es la catastrofización del dolor. Lo tercero es la hipervigilancia frente al dolor. Esa población se mantiene, por ejemplo, constantemente censando si se les quitó el dolor. Entonces, están todo el tiempo, si están viendo televisión, se fijan si tienen dolor. Si están haciendo la terapia, se fijan si tienen dolor o se mejoró. Como que están buscando constantemente que se mejore, y eso pareciera, es como un fenómeno que lo amplifica finalmente. Si yo les pongo, por ejemplo, ustedes a veces, pues como a decirles que empiecen a no pensar en algo a nivel corporal, en alguna estímulo corporal, probablemente lo identifiquen de forma más fácil. Sería casi como un sesgo. Y lo otro que también ocurre son los miedos relacionados al dolor que mencioné previamente, y finalmente esto se traduce muchas veces en conductas de escape o evitación. Yo quiero que tengan en cuenta que las emociones, les mencionaba ahorita un poco cuando aparece el miedo, pero también quiero explicarles que no solamente el miedo, sino todas las emociones tienen desencadenantes específicos. Y además de tener desencadenantes específicos, alteran la forma como pensamos, cambian físicamente cómo funciona el cuerpo, y también tienen de manera inherente un impulso de acción. Cada emoción tiene un impulso de acción. El miedo, por ejemplo, tiene tres respuestas casi que automáticas. Una es congelarse y no saber qué hacer. La otra es pelear o dar la pelea dependiendo de la situación.
y la tercera son conductas de escape o de evitación que son muy recurrentes. Entonces eso hace, por ejemplo, que el paciente evite el proceso terapéutico por no tener que exponerse a ese temor que le genera lo que está viviendo. Entonces todo eso se traduce en discapacidad, en desuso, en vulnerabilidades individuales. Esa P se me salió ahí, pero en realidad no iba ahí, y transición de dolor, en este caso que fue el modelo que utilizaron, del dolor bajo de espalda agudo a algo más crónico. Entonces es importante tomar en cuenta que el miedo y la habitación es uno de los predictores de falla para retornar, por ejemplo, al trabajo en pacientes con dolor bajo de espalda y también de pobre ajuste al dolor crónico como tal. Con respecto a la catastrofización, quería explicarles que el pensamiento catastrófico puede ser descrito como una amplificación en la información de que algo es una amenaza, y el relacionado a la catastrofización asociada al dolor interfiere con la habilidad de los pacientes para mantenerse involucrados en actividades productivas. Otra cosa importante es que el pensamiento catastrófico intensifica la experiencia de dolor y aumenta el estrés emocional. Por eso es uno de los factores psicológicos que uno encuentra de manera consistente reportados en literatura sobre asociación entre dolor, ansiedad y depresión. En cuanto a los dolores, pues los síndromes dolorosos crónicos asociados a ansiedad y depresión, no me voy a entrar en ninguno de ellos porque realmente eso nos pasaríamos todo el día probablemente hablando acá, pero esos son como los que más frecuentemente se han asociado. Están algunos más relacionados con cefaleas, otros más con dolor neuropático, otros que aparecen posterior a infecciones como la neuralgia posherpética, algunos más viscerales, entre otros. En cuanto a las consideraciones farmacológicas, es importante tomar en cuenta que hay varias medicaciones que se han utilizado en el tratamiento del dolor crónico. Los blancos terapéuticos tienden mucho a enfocarse en los mecanismos de sensibilización del sistema nervioso central y periférico. Entonces actúan, por ejemplo, en regulación a la alta de canales de sodio y de calcio, trabajan la hiperexcitabilidad espinal, la modulación descendente y las interacciones aberrantes del sistema nervioso somático y simpático. Pero digamos como que a pesar de que se han usado muchos en combinación o solitos, no hay un algoritmo simple y directo para las complejidades encontradas en esta población. Por eso hay que ir mirando varias cosas al momento de la selección de medicación. Les quiero hablar un poco sobre los opioides. Recordemos que reducen los componentes sensoriales y afectivos también. Afectivos, eso es fundamental. Del dolor al interactuar con receptores mu, delta y kappa localizados en el sistema nervioso central y periférico, y hay controversia asociada al uso a largo plazo porque pueden generar tolerancia, dependencia, abuso e incluso sobredosis. Recordemos, les recuerdo que cuando clasificamos sobre todo las sustancias, los opioides hacen parte de los depresores del sistema nervioso central. Eso es fundamental. Primero, porque son muy adictivos. Segundo, porque realmente el sistema nervioso empieza a depender de estas sustancias. Y tercero, porque realmente los síndromes de abstinencia que hacen a opioides, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con la marihuana o con la cocaína, que son diferentes tipos de sustancias, estos síndromes de abstinencia de los opioides y los otros depresores del sistema nervioso central, incluyendo alcohol, barbitúricos, benzodiazepinas, son síntomas y síndromes de abstinencia reales y que pueden ser incluso mortales. Por eso es fundamental como el uso racional y bien llevado de estos medicamentos. Es importante también tomar en cuenta que definitivamente los efectos adversos dependen en gran parte de la dosis y se va a hacer un desmonte, entonces vamos a hacer un desmonte lento para evitar la abstinencia que les mencionaba y deben descontinuarse completamente si los riesgos sobrepasan los beneficios objetivos. Hay algunos autores que recomiendan, por ejemplo, que los pacientes adecuados para este tipo de medicamentos son aquellos que tengan dolor más allá de 3 meses con alteración en la calidad de vida importante y que hayan considerado también respuesta a otras terapias, cuáles son las conductas disfuncionales asociadas al dolor y el diagnóstico preciso, incluyendo diagnóstico de salud mental, no solamente diagnóstico de dolor, sino el diagnóstico de salud mental. Los efectos adversos más comunes de la terapia con opioides a largo plazo es disminución en la motilidad gastrointestinal, y esto causa muchos síntomas gastrointestinales como son constipación, vómito y dolor abdominal, que dependiendo del agente opioide pues va a variar también. Es importante tomar en cuenta que el tratamiento a largo plazo pues, puede llevar a una tolerancia analgésica o una hiperalgesia secundaria, y la tolerancia analgésica, digamos que en este caso, por ser esperable, no siempre es igual a adicción también. Y cuando la tolerancia se desarrolla, hay que pensar en coadministrar otros analgésicos, rotar los opioides a un agente más potente o cesar de manera intermitente algunos agentes para poder restaurar los efectos analgésicos de estos medicamentos. Por parte de los antidepresivos, hablamos de que las propiedades analgésicas continúan siendo subvaloradas.
Los que más se utilizan son los tricíclicos y los duales, pues los inhibidores selectivos de recaptación de noradrenalina y serotonina, y son efectivos en el tratamiento de muchos síndromes dolorosos crónicos, incluyendo neuropatía diabética, dolor central, dolor post-ACV, cefalea tensional, migraña, dolor orofacial y neuralgia posherpética. Su efecto analgésico parece ser independiente completamente del efecto antidepresivo. También tiene relación, obviamente, pues, con la recaptación de serotonina y noradrenalina, pero a nivel del dolor, lo que se hace es que se aumenta la activación de neuronas inhibitorias descendentes en el cuerno dorsal de la médula espinal, y es como la forma de actuar a nivel del dolor propiamente dicho. Hay que tomar en cuenta que también puede producir efectos, no es efectos, sino efectos antinociceptivos. Es impresionante porque cuando uno dicta, uno la corrige una y otra vez, y cuando uno la dicta encuentra más errores, lo siento. Antinociceptivos a través de una variedad de mecanismos farmacológicos, incluyendo modulación de monoaminas, interacción con sistemas opioides, inhibición de actividad de canales iónicos e inhibición de receptores de NMDA, histamina y también receptores colinérgicos. Voy a hablar propiamente de algunos tipos de antidepresivos, voy a hablar un poco sobre los tricíclicos. Los metaanálisis han concluido que los tricíclicos son los agentes más efectivos, por ejemplo, para dolor neuropático y también para cefaleas, según algunos estudios, y ha mostrado ser efectivo para tratar el dolor post-ictus central, neuralgia posherpética, muchos tipos de polineuropatías dolorosas y síndrome doloroso post-mastectomía, pero no ha tenido beneficio, por ejemplo, para dolor del miembro fantasma, para neuropatía dolorosa por VIH, ni tampoco para dolor que sea secundario a lesión en médula espinal. Es importante tomar en cuenta que cualquier tricíclico podría servir, pero los que tienen aminas secundarias como la nortriptilina son mejor tolerados que los agentes terciarios, como por ejemplo los que tenemos más frecuentemente nosotros, que son la amitriptilina, la imipramina, la clomipramina, que son más fáciles de conseguir. Sin embargo, lo que uno ve realmente en la práctica es que la tolerancia depende mucho de la dosis, y realmente la amitriptilina y la imipramina también se tienden a tolerar bien cuando se empieza de una forma, cuando se va haciendo un ascenso gradual. Es importante tomar en cuenta también que aquí se utilizan normalmente dosis más bajas que las que utilizamos para depresión realmente, y con un efecto de acción mucho más temprano. Pues como el efecto antidepresivo, por lo general uno le dice al paciente que a la tercera o cuarta semana es que realmente se va a ver el efecto antidepresivo, pero en dolor podría ser antes la aparición de este efecto. Una falta de efecto analgésico podría muchas veces ser resultado de dosis inadecuadas, entonces lo que uno va haciendo es que va titulando hasta alcanzar la respuesta óptima. Se podría monitorizar a través de niveles séricos, pero realmente digamos que es muy poco práctico y es mejor ir evaluando cómo se va sintiendo el paciente y la aparición de efectos secundarios importantes. Es importante también tomar en cuenta, les decía, como lo del ascenso gradual, pero se hablan de rangos terapéuticos muy amplios. Entonces hay algunos estudios que hablan que con dosis de 25 miligramos al día fue suficiente para que el paciente se sintiera mejor, pero hay otros que llegaron a dosis incluso de 100, 250 miligramos al día, y el paciente los toleró y fue la dosis necesaria para que mejorara el dolor. En la práctica clínica uno tiende a ver que no necesitan tampoco, no tienden a ser tan altas las dosis. Pero a veces también 25 miligramos puede ser muy poquito, por ejemplo, de imipramina o amitriptilina. En cuanto a los duales, inhiben la recaptación de serotonina, noradrenalina y en menor proporción de dopamina. Hago aquí la claridad que normalmente hablamos de duales cuando hablamos de inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, por ende la mirtazapina no entraría aquí. Es importante tomar en cuenta que a pesar de tener menos toxicidad, los antidepresivos que los antidepresivos tricíclicos, los duales no se pueden monitorizar a nivel sérico, pero como les decía, realmente no es un mayor problema. ¿Cuáles son entonces los duales que más evidencia tienen? La primera es la venlafaxina, que tiene algunos RCTs, donde se redujo la neuropatía siguiendo el tratamiento para cáncer de mama, también mostró efectividad en profilaxis de migraña y también redujo la lodinia hiperalgesia en dolor neuropático. También sabemos que podría ser útil en fibromialgia, pero la duloxetina sigue siendo como ganadora en fibromialgia, teniendo mayor eficacia tanto en modelos clínicos como preclínicos, y también podría ayudar a pacientes con neuropatía diabética dolorosa y con osteoartrosis. Una revisión de Cochrane recomendó la duloxetina como un tratamiento efectivo para el dolor neuropático, y la eficacia de este medicamento en la neuropatía diabética dolorosa fue mayor en pacientes con dolor más grave, pero no se relacionó directamente con la gravedad. Perdón, no sé qué le pasó a esto. A ver. Pero Siri se activó solita, pero no se relacionó. Ok, esperemos un segundito.
pero no se relacionó directamente la gravedad de la diabetes o de la neuropatía. Otra cosa importante es que los pacientes con depresión y síntomas somáticos dolorosos experimentan alivio cuando toman la duloxetina por el efecto analgésico, independiente de su acción antidepresiva también. Los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina que a veces se utilizan, su eficacia en síndromes dolorosos crónicos realmente no ha sido muy consistente, sobre todo para dolor neuropático. Una revisión Cochrane también encontró que los ISRS no eran realmente más eficaces que el placebo para migraña e incluso eran menos eficaces que los tricíclicos para la cefalea tensional. Hay algunos reportes con qué medicamentos, fluoxetina para fibromialgia y dolor por artritis reumatoide, incluso comparable a tricíclicos. Hay estudios también, por ejemplo, con citalopram para dolor abdominal secundario, síndrome de intestino irritable, con efectos independientes sobre el dolor. Otro también que hizo comparación de varios antidepresivos encontró que la paroxetina y el citalopram disminuyeron el dolor de neuropatía diabética periférica, pero en algunos estudios controlados, pero no hay suficiente evidencia para recomendarlos. Hay otro que comparó citalopram y paroxetina con gabapentina para neuropatía diabética periférica. En general, los tres fueron eficaces en ese estudio y se toleraron mejor los antidepresivos, incluso pues con una respuesta lógicamente mejor sobre el estado de ánimo del paciente, pero mi recomendación es que realmente no son la primera línea y uno lo podría considerar en pacientes de pronto que no tenga uno la posibilidad de garantizar cualquier otro tipo de tratamiento o que, por ejemplo, sea un paciente de área rural y que no haya tolerado los tricíclicos y toque utilizar este tipo de medicación. Otros antidepresivos, se han utilizado algunos agentes antidepresivos distintos que podrían tener propiedades antinociceptivas, pues teóricamente. Entonces se ha trabajado, por ejemplo, con mirtazapina, que redujo la duración e intensidad de cefalea tensional en un estudio. El bupropion también en otro estudio redujo la intensidad del dolor y la interferencia con la calidad de vida. Otro mostró eficacia con la trazodona, pero la trazodona realmente es muy sedante, entonces trabajar con trazodona, por ejemplo, en el día a día es súper difícil darle a un paciente trazodona en la mañana y que uno pretenda que se quede despierto todo el día. Y hay algunos antidepresivos más novedosos, digamos así, están la vortioxetina y la vilazodona, pero realmente no tienen estudios todavía. Aquí está la vortioxetina en Colombia, la vilazodona no la tenemos, y realmente no es el primer medicamento que mandamos para manejo del dolor crónico paciente con esa comorbilidad. En cuanto a los anticonvulsivantes, reducen el dolor al inhibir la actividad neuronal excesiva, ha mostrado eficacia en varios síndromes dolorosos neuropáticos como neuralgia del trigémino, que es una herramienta fundamental en neuropatía diabética, en neuralgia posherpética y en profilaxis de migraña. Algunos han mostrado mejor tolerancia que los tricíclicos. Hay reportes tan antiguos, eso me llamó mucho la atención, porque hay un reporte incluso de fenitoína para el tratamiento exitoso de neuralgia del trigémino en 1942, muchísimo tiempo. La carbamazepina es el más estudiado definitivamente en dolor neuropático, pero el valproato también puede ser una herramienta de utilidad en profilaxis de migraña y en dolor neuropático también. Con respecto a algunos un poco más modernos, digamos así, el gabapentina y la pregabalina son efectivos para el tratamiento de la neuropatía diabética dolorosa, para la neuralgia posherpética, la fibromialgia, el dolor de miembro fantasma posamputación y el dolor neuropático central asociado con lesión de médula espinal. Lo ideal es titular lentamente porque las dosis que reportan realmente son muy altas. La lamotrigina es efectiva también en tratar algunas neuropatías y no en otras, entonces hay que elegir muy bien el paciente y tienden a ser dosis muy altas, por lo cual hay que ir titulando lentamente y hay que ir vigilando, por ejemplo, efectos adversos que se pueden presentar de manera frecuente, se puede presentar, por ejemplo, efectos dermatológicos. El topiramato ha servido también en algunas condiciones, digamos que tiene la ventaja de que su metabolismo hepático y extracción renal no tiene muchos cambios, tiene pocas interacciones farmacológicas y tiene una mayor vida media. Tiene un efecto que es real, yo trabajo con trastornos de la conducta alimentaria, como dijo el doctor al principio, y tiene un efecto, por ejemplo, para manejo de trastorno por atracones y puede tener un efecto independiente en pérdida de peso, sobre todo en población que tiene esta dificultad asociada al dolor físico, pero puede tener algunos efectos cognitivos. La oxcarbazepina pues también se ha utilizado y otros, por ejemplo, el levetiracetam, la vigabatrina, la tiagabina, realmente han tenido eficacia en modelos animales, pero no se han estudiado mucho en modelos humanos. Los antipsicóticos se han usado en algunas condiciones, pero su eficacia es solamente como coadyuvante en los estudios que los han trabajado, no de manera independiente.
Hay un metaanálisis de 11 RCTs que concluyen que la evidencia fue mixta con respecto a su efecto analgésico. Nosotros realmente no lo mandamos como monoterapia para pacientes con ansiedad, ni como depresión, ni menos pues como para dolor. Y los efectos adversos de los atípicos, de los antipsicóticos atípicos, lo hacen como una opción más tolerable. Recordemos que los antipsicóticos típicos tienen mucho más efectos motores, lo cual limita a población sobre todo que necesitamos que sea mucho más activa, pero al mismo tiempo los antipsicóticos atípicos tienen un efecto metabólico importante. Entonces yo no me imagino dándole una olanzapina a este paciente que aumente mucho de peso, que desarrolle una diabetes y pues, va a ser mucho más complicado. Las benzodiazepinas se usan de manera frecuente para algunos síntomas como insomnio, ansiedad y espasticidad, y hay alguna evidencia de que podrían tener propiedades antihiperalgésicas. Sin embargo, pues no es lo que se utiliza todo el tiempo y hay que tener cuidado al combinarlo con opioides para aumentar la posibilidad de sobredosis fatal. Normalmente uno tiende a hacer la claridad que las benzodiazepinas casi siempre cuando hay, por ejemplo, el efecto de la depresión respiratoria son en asociación de otro depresor del sistema nervioso central. Entonces hay que tener mucho cuidado. En cuanto a las intervenciones psicológicas, ya para ir terminando, hay muchos modelos. El más explicado tiene que ver con modelos cognitivos conductuales. Algunos se basan, por ejemplo, en entender el dolor en un contexto social en el que no solamente se moldea y se influye el comportamiento de otros, incluyéndonos a los médicos, a través del dolor, sino que nosotros le reforzamos y moldeamos el comportamiento de los pacientes dependiendo cómo reaccionemos frente al dolor de ellos. Es importante tomar en cuenta que existen conductas, comportamientos asociados al dolor. Para el modelo cognitivo-conductual se habla que las expresiones faciales dolorosas son un comportamiento, que las claves no verbales, como quejidos, por ejemplo, son comportamientos, al igual que movimientos corporales, como pueden ser una marcha antálgica o una posición fetal si el paciente tiene mucho dolor. Y lo que se trata de buscar es reemplazar esta conducta de dolor que se puede reforzar muchas veces por los otros, porque si estas conductas persisten, persiste también el dolor y también la discapacidad. Entonces, desde la aplicación de la terapia cognitivo-conductual, que sería como la psicoterapia ideal para manejar este tipo de pacientes con estas dificultades, se ha hecho mucha investigación con respecto a la importancia de estos procesos cognitivos o de pensamiento y cómo la conducta del paciente también se va adaptando al dolor crónico. Es importante también tomar en cuenta que las creencias individuales, las actitudes y las expectativas afectan las reacciones emocionales y conductuales hacia las experiencias de vida. Por eso es importante preguntarle al paciente cuáles son las expectativas posteriores, qué cree que va a pasar en su vida laboral, de pareja, familiar, etcétera. Y si los pacientes creen que el dolor, la depresión y la discapacidad no se pueden evitar y no se pueden controlar, pues la respuesta afectiva va a ser mucho más negativa y se ha demostrado que eso aumenta la sensación de dolor y más la disfuncionalidad. Se utilizan varios componentes de terapia cognitivo-conductual, varios, relajación, mindfulness, biofeedback, entrevista motivacional, un montón, dependiendo de lo que el paciente necesite. No es como que se tenga que aplicar todo para todos, sino que se va haciendo como una formulación individual del paciente y se les instruye a los pacientes a que sean más activos en el manejo de su dolor al usar métodos que traten de minimizar las reacciones emocionales y los pensamientos estresantes asociados. Es importante también tomar en cuenta que la evidencia muestra que la terapia cognitivo-conductual redujo la intensidad del dolor en el 43% de los pacientes que se encontraron en una revisión y que los formatos no solamente pues como en persona sino online también podrían ser útiles y esto nos sirve mucho para lo que estamos viviendo en el momento, que la psiquiatría y la psicología se han mudado mucho a la virtualidad. Una revisión Cochrane mostró que la terapia cognitivo-conductual pues tuvo pequeños efectos en el dolor y la discapacidad, pero a nivel del estado de ánimo y la catastrofización, pues sí le fue mucho mejor y estos beneficios se mantuvieron 6 meses después de terminada la terapia. Y esto es fundamental porque recordemos que la catastrofización y el estado de ánimo prolongan mucho más los síntomas dolorosos, entonces de manera indirecta sí podría ser de gran utilidad. Entonces muchas veces lo que tratamos es de ir evaluando cuáles son los estilos de afrontamiento que tienen los pacientes frente al dolor, que si tienden a ser maladaptativos, van a aumentar también la discapacidad. En cuanto a las creencias sobre el dolor como tal, una de las creencias más comunes es que el dolor significa lesión, es como un mito que existe sobre el dolor. Entonces la actividad se debe evitar porque si yo tengo algo que no me han diagnosticado y me empiezo a mover, me voy a enfermar mucho más y por eso se dejan de mover.
Cambiar esa creencia también fue un predictor de los efectos beneficiosos de la terapia cognitivo-conductual para dolor crónico, y es importante encontrar estas creencias disfuncionales en esta población. También hay que impactar sobre las variables cognitivas derivadas de la teoría del aprendizaje social que les mencioné ahorita, de cómo reacciona el medio frente al dolor del paciente, y se trabaja mucho en que el paciente sea eficaz por sí solo, que tenga algunas expectativas de desenlace, que tenga algunas creencias sobre las consecuencias de realizar una conducta o de no realizarla, y que asuma el locus de control él y no se lo deje tanto al medio externo. Y lo otro que a mí me parece un concepto muy bacano que hay que trabajar es el concepto de aceptación del dolor crónico, y es un constructo que tiene dos factores. Primero, el comprometerse con hacer una actividad antes de tener las ganas de hacerla, porque muchas veces esperan tener como la voluntad y la fuerza para hacer la actividad y luego realizarla, y funciona al revés. Eso hace parte incluso de la terapia de activación conductual en depresión. Y lo otro es algo que se llama disposición al dolor, y es entender que en cualquier momento esto puede volver a aparecer. De hecho, la aceptación del dolor se asoció con reportes de intensidad de dolor bajo, menos ansiedad y menos evitación relacionada al dolor como tal, y mejoró el estado laboral de una población en la que se evaluó este tipo de estrategias. Como conclusiones, entonces, el dolor crónico es un problema significativo de salud y es frustrante para quienes lo padecen, especialmente para quienes sienten que el sistema de salud les falló, que pasa muchas veces, que al llegar al psiquiatra han ido como una peregrinación donde otros tratantes y otras personas, y muchas veces pues se sienten como que ese es el último recurso ya. Entonces la psiquiatría puede ser de ayuda en el tratamiento de comorbilidades asociadas y como partes de equipos, sobre todo interdisciplinarios, para el manejo del dolor. También es importante tomar en cuenta que los psiquiatras proveemos experticia al evaluar el estado mental y la conducta, y también en entender al individuo y el sistema en el que interactúa, porque no solamente la persona como tal, sino cómo se relaciona con el medio, y cómo el dolor también empieza como a tener una identidad propia en la vida del paciente y en la familia incluso. Muchos de los psicofármacos y psicoterapias actuales pueden ser de gran ayuda para el manejo del dolor crónico también, y por eso en gran parte podemos ser pues como una ventaja o una herramienta que pueden utilizar en los grupos de manejo de dolor. Esto es más o menos la bibliografía utilizada, y eso es pues como mis datos de contacto.